Muy buenas chicos, como vieron en el título del video, tenemos al Huawei Y9S, un dispositivo que se lanzó hace unos meses, y vamos a realizar su respectivo unboxing. Te invito a que te quedes, mi nombre es Gabo, así que comencemos. Bien chicos, en primer lugar nos encontramos unas características que nos muestran en la caja, tales como su tamaño de pantalla, los módulos de las cámaras. También destacan su cámara retráctil, que a muchos les gustarán y a otros no. Por el lateral también nos encontramos otras características, tal como el color del dispositivo que tengo ahora, que es de color negro. Procederemos a sacarlo de su caja. Casi se me cae. Lo retiramos de su bolsa. Te comento que este dispositivo ya fue sacado porque lo probaron en la tienda donde se adquirió, y pues se aprovechó a ponerles un protector de vidrio. Bien, vamos a dejar eso por aquí. Y nos encontramos al pin para extraer la tarjeta SIM. Justo ahí donde te muestro. Y a su costado está la cámara retráctil, que como te comenté antes, es su principal diferenciador. También nos trae su case de silicona. Y pues se lo vamos a colocar. Una hora más tarde. Seguimos viendo y están ya los manuales de toda la vida, que a casi nadie le interesa, pero igual lo mencionamos. Por cierto, suscríbete si no lo has hecho. En cuanto a los accesorios como tal, tenemos el cable de carga, que es de conexión USB a tipo C. También tenemos audífonos, que en este caso son de conexión 3.5 mm, y para este caso pues se agradece muchísimo de que Huawei los haya incluido, ya que muchos fabricantes ni siquiera los consideran en sus dispositivos. Finalmente tenemos aquí el cubito de carga. No tenemos carga rápida, sino una simplemente de 10 watts, pero bueno. Vamos a dejar todo esto a un lado. Voy a pasar a configurarlo y ya vuelvo en un instante. Ok, ya está todo configurado. El dispositivo a primera instancia se siente un poco pesado. Su tamaño de pantalla es grande, 6.59 pulgadas, y tiene un peso de 206 gramos para ser exacto. Otro punto importante es que este dispositivo sí viene con los servicios de Google, así que no tienes que estar preocupando por ser un hacker tratando de instalar los servicios de Google cada 2 meses. También te comento que viene con EMUI 9.1 basado en Android 9. Y en cuanto al uso de almacenamiento que este emplea, es de 12 GB aproximadamente, como estarás viendo en la pantalla, así que tienes un buen espacio que te sobra para tu uso del día a día. Y para finalizar, en cuanto a la seguridad del dispositivo, este viene con un lector de huellas en el lateral. Voy a proceder a configurar la huella y vamos a probar para que tú veas cómo es que se comporta este dispositivo. Como ves, funciona muy rápido, tal como se espera de ese tipo de seguridad, al igual que el lector de huellas trasero. Estos dos son los más rápidos que hay. Este ha sido el unboxing de este Huawei Y9S que apenas salió hace unos meses. Puedes dejar tus preguntas en los comentarios y ahí te estaré respondiendo cualquier duda que tengas. Ya sabes, dale like a este video si te ha gustado y suscríbete si no lo has hecho. Mi nombre es Gabotech y nos estaremos viendo en un próximo video. Cuídate, chau chau. From town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul.